Hola amigos de Sin Tapujos 3.0, estamos de nuevo en esta semana para compartir con ustedes una nueva entrevista y en esta ocasión también sumarnos al análisis y a la conversación sobre el caso de Odebrecht, una empresa constructora brasileña que hace muchos años llegó al país como a otros países de Latinoamérica para ejecutar obras de enorme envergadura, de grandes inversiones, para lo cual pues vía coima se ha hecho con los contratos. Es más, se habría montado en la propia empresa, en la propia estructura del empresarial, un departamento que se encargue de hacer este tipo de acercamientos, para lo cual inclusive se ha generado empresas de papel o empresas fantasmas para poder consumar ese tipo de acuerdos y por supuesto hacerse con las obras. Y en el caso ecuatoriano no es la excepción, por supuesto. Un tema que se está aparentemente investigando en el país para ver quiénes son los beneficiarios de esos 33.5 millones de dólares que se ha confesado públicamente que esta empresa ha entregado en coimas y precisamente durante los 10 años de la denominada Revolución Ciudadana. Así que el tema está candente en el ámbito político, las cifras van, cifras vienen, versiones van, versiones vienen. En la provincia de Loja, en Ecuador, hay alguien que domina el tema, que conoce el tema, hay que decirlo así, y es Freddy Bravo, exdiputado por esta provincia, ex candidato a asambleísta también, y bueno, es un activista político que conoce el tema, que ha seguido el tema desde hace mucho tiempo, especialmente cuando se trataba de la contratación del metro en la capital de la República con la actual administración de Mauricio Rodas, pero que en ese embrollo Mauricio Rodas dice que él recibió ya una gestión andada por el exalcalde en la capital de Ecuador, Augusto Barrera, que también es del partido de gobierno. Así que este tema es muy apasionante, les invitamos para conversar, les damos la cordial bienvenida. Licenciado Freddy Bravo, gracias por conversar conmigo en este espacio. Y el punto es ese, ¿no? Una empresa de enorme envergadura que llega al país desde hace muchos años, en varios gobiernos, que ha montado un departamento para las coimas, empresas de papel, pero que lo curioso en el Ecuador es que ese tipo de cosas, ese elefante, aparentemente desde la versión del gobierno anterior no se dieron cuenta. ¿Es creíble? ¿Por qué no es creíble? Hace pocas horas hubo un comunicado de Odebrecht pidiendo disculpas. Ajá. Eso es una infamia, eso es impresentable. Eso es típico de aquel delincuente que, pongamos en nuestra memoria el ex-SIC. Ah, claro. El Servicio de Investigación Criminal, todos eran inocentes. Por mi madrecita, decía mi oficial. Le juro que yo no fui y tenía el reloj puesto. Sí, entonces, este no es un asunto de pedir disculpas. Lula prostituyó y corrompió a todas las empresas, las timó. Les dijo, ustedes van a trabajar para el socialismo del siglo XXI. Y este es el acta constitutiva del Foro de Sao Paulo, y este es el procedimiento, y así vamos a obrar. Por eso es que no solo Odebrecht están presos en Brasil. Fue la empresa capitana, por supuesto. Están presos los ejecutivos de Andrade Gutiérrez. Y en el Ecuador peleaban Andrade Gutiérrez con Odebrecht. Claro. Están presos los ejecutivos de Camargo Correa, esa famosa empresa que Correa la promovía para la construcción de la carretera Manta-Manaus. ¿La terminaron? ¿Ya? Están presos los de Furnas. Furnas era una empresa que en el caso de San Francisco era la fiscalizadora de Odebrecht. Están presos los de OAS. OAS vino al Ecuador luego de que, entre comillas, sacaron a Odebrecht y vino a reemplazar la OAS, que ya en el contrato inicial en el proyecto Baba había manejado el capítulo de la movilización de tierras. Y hay una responsabilidad penal mediante una glosa que la tengo aquí y tengo el nombre del representante de OAS, quién pasó a ser. Entonces, el Foro de Sao Paulo definió tomarse América por la vía del socialismo del siglo XXI, partiendo de Cuba, teniendo como financista a Caracas y a Chávez. Y claro, se expandió. Y nosotros también fuimos a caer en eso. Es decir, el tema político es lo que la incubadora de esta corrupción de empresa o de una empresa privada, de una constructora, pero que hay que decir también que ya estuvo en el caso ecuatoriano desde hace mucho tiempo acá, y cuando vino acá en otros gobiernos no coimó, o sea, desde 2006 empezó las coimas.
Bueno, Odebrecht debería sacar todo lo que tiene, pues, de toda la vida, pues. Que lo haga. Es que el Foro de Sao Paulo Es que su lectura... es política. Efectivamente. Es política. Pero es acertada cuando es un asunto que no es una empresa creada 2007, 2006. No, esta empresa tiene más de 30 años. Claro. Fue creado por el abuelo de Marcelo, que está preso. Ajá. De ahí Emilio, el padre, fue el sucesor. Ajá. Y luego viene el nieto, Marcelo. Ajá. No, pues ya han trabajado en varios países del mundo. Ajá. Una empresa Y siguen súper fuerte. haciéndolo. Y lo siguen haciendo, pero sí hasta tienen la desfachatez decir que los disculpen y que van a seguir trabajando. Claro. Y al alcalde de Quito lo desafiaron hace 2 meses cuando dijo, se va Odebrecht. Dije, no, nos vamos. Porque Acciona, que es la socia del consorcio, ¿no? Acciona, la española, es una especie de conserje de Odebrecht. Ya. Sí, o sea, es una prestanombres. Bueno, el Foro de Sao Paulo define cosas como esas: tomarse, cooptar los poderes, destruir las instituciones, pulverizados los congresos, pulverizados los partidos políticos, pulverizado la historia de los pueblos. Nunca, ahora estamos viendo que hay carreteras recién, con el mismo discurso. Para eso necesitaban ¿qué? Necesitaban dinero, el Bandes de Brasil. ¿Qué más necesitaban? Tener fiscales, contralores, diputados, todo, jueces, todo en su bolsillo. Entonces, dinero, el Bandes. Ahora las empresas. Muy bien, Nicaragua, yo te hago el puerto, o yo te hago el túnel, el canal de Nicaragua para que compitas con Panamá. ¿No? A ver, Venezuela, yo te hago Pernambuco. A ver, Ecuador, yo te hago la refinería del Pacífico. Pero como aquí en el Ecuador, Correa, se le explotó la bomba antes de tiempo, entonces tuvo que hacer el papelón, entre comillas. Todo eso fue, en opinión de lo que estamos, por lo que estamos viendo, todo eso fue arreglado. Los expulsó y los trajo, con premio. Ya. ¿No? Yo vi ayer una noticia, seguramente muchos de las personas que comparten con nosotros, con lo que voy a decir, como que podríamos identificar una idea. Dice que los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, está haciendo una lista de Venezuela. Ajá. ¿No es cierto? Sobre los actos de corrupción. Va a ser indispensable que los Estados Unidos, y a través de esa posibilidad operativa, investiguen cómo se financió y cómo se hizo liquidez en el Bandes. Porque este banco tenía mucho dinero. Claro. Tenía mucho dinero. Pero hay una situación, licenciado. Ya. Si el Foro de Sao Paulo en Brasil montó esa dinámica y esa superestructura de estados sin contrapesos, pulverizando Así la es, institucionalidad así de los es. países, ¿cómo es que en ese mismo país entonces los principales generadores de esta corrupción están presos y en países como el nuestro no? Qué pregunta para espectacular, o sea, casi como que fuese pedida. Es que en Brasil algo queda de la institucionalidad. Tanto es así. O sea, donde se creó, donde se inventó eso no funcionó. O sea, no pudieron ejecutarlo. Es que lo perfecto se va desarrollando para el mal, ¿no? De acuerdo a las experiencias también. En Brasil no pudieron pulverizar las instituciones como lo hicieron en Venezuela, en Bolivia, en el Ecuador. Allá tienen un legislativo que sacó del puesto a la presidenta Dilma Rousseff. Ajá. Allá existe un juez moro de Curitiba que lo tiene en la picota Lula y que lo llama y le investiga y lo encarcelará. Ajá. Eso no ocurre en el Ecuador, pues, porque como allá comenzó a funcionar así, aquí tomaron precauciones en avanzada. Ya. Cerquemos. Y entre ellos Fueron mismos, mejores alumnos. Exacto, y entre ellos, y el buen alumno de repente supera al maestro. Claro. Y para mal, más fácil, pues. Ajá. Porque a un científico como alumno y a su director de tesis es difícil superarlo, ¿no es cierto? Entonces, fueron perfeccionando aquí. Y vemos que este instante el Ecuador todavía no tiene un listado que en el Perú lo tiene todo el mundo. Ya se hizo público. Son delitos de acción penal pública. Usted lo enfocando desde el punto de vista del socialismo del siglo XXI. Sí, exclusivamente. ¿Es sí. un modelo de gobierno para delinquir? Absolutamente.
para delinquir. Es que, a ver, estamos hablando de Odebrecht, es un modelo para delinquir. ¿Qué hicieron? A ver, y lo que avanzaron a hacer allá fue con el legislativo, la ley. La ley, luego de que ellos, yo a ratos hasta me he puesto a pensar, no quiero decir que son santos los Odebrecht, ¿no? A ver, esta es una orden, aquí vamos a actuar así. Esta es la franquicia, esta es la impronta y este es el modelo. Muy bien, vamos al legislativo. Primero, vamos a hacer una reforma a la ley penal para que la delación premie al que habla, ¿no es cierto? Eso trae implícito unas rebajas. Aquí la copiaron. La delación aquí es la colaboración eficaz. Claro. Si no me equivoco, son las 2/3 partes de la mínima pena que se calcula para quien colabora. Entonces, claro, alguien se roba la plata y dice, me paso unas 3 vueltas, como hablan ellos. Claro. O me paso unas 5 vueltas y después disfruto. Por eso es que hay que empatar con lo que pasó en Guatemala, pero ya eso lo dejamos para luego. Entonces, ellos hicieron la legislación. Hay un hecho histórico que vale la pena tomarlo en cuenta. En los 90, Lula fue el jefe de la oposición que estimuló para votar a Collor de Mello, que fue a radicarse en Miami. Él regresó como senador. Y Lula y Collor de Mello han estado trabajando juntos. ¿Qué mejor cordón umbilical con la empresa capitana de la corrupción? ¿No es cierto? Este es un modelo para delinquir. Vean el Ecuador en el tema de la deuda, solo por hacer una analogía. Dice el gobierno que ellos están muy por debajo del 40% del endeudamiento respecto al Producto Interno Bruto. Sí, pero ellos hicieron una reforma al Código de Finanzas Públicas para no tomar en cuenta en el endeudamiento los TBCs, claro, los certificados de tesorería, las deudas del petróleo, los préstamos del seguro, los préstamos del disco, etcétera, etcétera. Entonces la deuda está en 27. Arreglaron la ley para delinquir. Usted me va a decir, pero eso es legal. A ver, arreglaron para delinquir porque se han tomado los dineros no solo de las instituciones públicas como los gobiernos seccionales, sino de los depositantes. Pero además reformaron la ley de contratación pública en 2009, quitaron la obligación de la Contraloría. ¿Y dónde la reformaron? En la Asamblea de Montecristi. Pero por supuesto. Eliminaron los requisitos. El modelo de los gobiernos del siglo para delinquir. Es para delinquir. Claro, porque todo funciona en base al dinero. Pero hay, licenciado, una cosa. En el caso ecuatoriano, parece estar hablando de que un país solamente estaba gobernado por gobiernistas. Y el otro sector político, solamente mirando al malabarista, botar las pelotas y corriendo tras ella cuando le lanzan. O sea, ¿no hay una mea culpa también desde ese otro sector? Claro, tiene que haberla. ¿O son cómplices o también hay gente involucrada en eso? Solo una cosa, Wilman, yo siempre aspiraré, no lo pido porque es cuestión de combatirlo, es cuestión de entrar en la discusión. Esa generalización favorece a los bandidos que callaron, porque vienen siendo los mismos. Son como los caminos que van allá donde siempre se unen los caminos. Claro. Solo le pregunto y preguntémonos una cosa. ¿Qué hicieron los asambleístas de Loja desde el año 2007? Primero, los manteles que hicieron, los que nos reemplazaron a quienes fuimos destituidos. Ir a alcahuetear a este gobierno. Claro. ¿Qué hicieron en Montecristi? Exactamente lo mismo. Ciegos, sordos y mudos. ¿Cómo es posible que los que hoy incluso lo critican a Correa no se dan cuenta que primero que no estaba la Asamblea Constituyente para reformar la ley de contratación pública en la mesa número 10? Y eliminaron el requisito previo ¿de qué? De informe de la Contraloría. ¿Qué tiene que ver el informe de la Contraloría? Tiene que ver con la capacidad de la empresa que no sea incumplida, que tenga garantías técnicas, económicas, etc. Y el de la Procuraduría que tiene que ver con la legalidad. Es decir, que si es que no reformaban eso, iba la Procuraduría y decían, la empresa Cosurca ha sido comprada por el hermano del presidente de la República y de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Contratación Pública, no podrán tener contratos con el Estado. Aquellos familiares del presidente hasta segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad no aprobaban el informe. Claro. La Contraloría, de no haber hecho esa reforma que la hicieron para que contrate el hermano y para que compre una empresa que solo tenía las orugas de los tractores.
Que no me diga Correa que no sabía, pues. No, la hizo su asamblea. Ajá. Entonces, si estaba vigente el informe previo de la Contraloría, decía, esta empresa está incumplida, no puede contratar. De acuerdo. ¿Y a quién podían comprar a precio de gallina robada? A una empresa de esas características. Ajá. Ese es el punto. Y ahí hay que insistir en otro tema, licenciado. ¿Por qué este tipo de cosas no le duele al ciudadano común y corriente? ¿Usted está intuyendo que a la gente le importa poco? Yo creo que sí, porque, Y claro. y le pregunto, y le digo esto por la siguiente razón. Consultaba con un consultor político y decía, en las elecciones últimas, oiga, la corrupción, ¿cuánto le importa a la ciudadanía? Dice, está en tercer y cuarto lugar. Sí, puede ser. Y en provincias como la nuestra, cuando se habla de corrupción a nivel nacional, por ejemplo, a la refinería de Esmeraldas, les vale. Tal vez si aquí están robando, pueden evidencia en el municipio, en la prefectura, tal vez lo sientan más cerca. Pero a nivel nacional, pues está en tercer y cuarto puesto. A ver, los medios de comunicación perdieron la posibilidad por ley, les quitaron, los invadieron a los dos capítulos, al empresario de la información, que es el dueño del medio, con un concepto que lo trastocó el gobierno y lo indició que lo peor que podía hacer una persona es tener una radio libre, porque iba a depender el editorial del bolsillo. Claro. Entonces, si la gente no investigó, si los medios de comunicación se vieron medio contra la pared, la gente no recibió un producto detallado y lo que eso significa. Porque no es que el Ecuador ha sido así siempre. En el pasado los escándalos, yo mismo viví un escándalo que me tocó defenderlo. ¿Ya? Me tocó defenderlo y lo volvería a hacer todas las veces, porque primero yo lo defendí porque yo lo conocí, pues, porque lo conocí en detalle, ¿no? Ya. Pero los medios eran, ya se puede imaginar, Wilman, y yo nunca evadí ir a confrontar, hasta llegaron al extremo de hacer una fiscalía popular, ¿y sabe quién era el fiscal? Chiriboga. Galo Chiriboga. Galo Chiriboga, yo fui, pues, el fiscal era Galo Chiriboga, el presidente del tribunal, el doctor Simón Espinosa, ¿no? Y yo fui como defensor, porque era el jefe de bloque, además era nombrado defensor en el capítulo de la ley de la función legislativa que me había designado el vicepresidente. Entonces, pero todo eso finalmente, por excesos que pudieron haber habido, quedaba para la gente un producto íntegro, sin tapujos, Claro. sin ediciones. Pero hoy no ha habido esa posibilidad. Entonces la gente muy poco conoce del tema. No lo conoce bien. Otro de los temas, ¿usted cree que en realidad el monto de las coimas es 33.5 nada más? Bueno, eso es lo que está cuantificado. Pero yo le digo esto, para contestar su pregunta. Casi llegó a hacerse una especie de... Y eso viene de Brasil, de un alcalde corrupto. Ya. Robo, pero hago. Y uno de México dijo, yo robo poquito, pero... Yo robo Y poquito. volvió a ser elegido, ¿cómo ve? El de Brasil, cuando puso para la reelección, era de Río. Dijo, no, pues ya todo el mundo sabe que me están viendo como pillo. Yo quiero poner, por favor, un eslogan que diga manos limpias, corazones ardientes, mentes lúcidas. Y la gente vio eso. Y de 70 bajó a 20. Y el consultor político le dijo, tenemos un problema. La gente cree que robas, pero que sí haces obra. Y el tipo dijo, cambiamos el eslogan. Y puso, robo, pero hago. Barrió las elecciones. Cuando usted me dice, poco le importa a la gente. Mire, dice, Ecuador demandará a la firma Odebrecht, etc. Una serie de tonterías que habla Glass. Pero esta cifra es real, pues. Esto el Ecuador demandó a Odebrecht por los daños de San Francisco. 210 millones. De dólares. 500,000. Ya. Eso demandó. Porque cuando comenzó a funcionar la eléctrica San Francisco en Tungurahua, le filtraba más que al portal que le faltó en Quito, el Amazonas, la plataforma económica. No, la plataforma institucional. ¿verdad? Institucional. Le filtraba por todas partes.
Y claro, como la constructora, la fiscalizadora era otra brasilera, socio de ellos dijeron que le iban a expulsar. Claro. Ellos dijeron que era un imprevisto. ¿Y sabe qué dijo Glass? Esto es increíble. Aquí dice, en uno de estos resaltados, dice lo que pasa que como erupcionó el Tungurahua, dañó el túnel. Y ocurre que el túnel de San Francisco no estaba expuesto como estaba Goián, a pocos kilómetros. Estaba al frente y no le pasó nada. Y a Goián se hizo hace rato. Es decir, buscaban una serie de cosas, pero cuando yo le muestro esta cantidad, 210 millones de dólares, usted recuerda esta frase que le voy a leer aquí, pero ya se hizo. La suscripción de... A ver, este es el convenio que hace Hidropastasa con Odebrecht. Hidropastasa es la contraparte de Odebrecht representando al Ecuador, porque es una empresa pública. Ya. Hidropastasa. Mire, este texto, usted me va a decir a quién. Esto lo dijo fulano de tal. Entre unos considerandos y qué sé yo, la suscripción de este convenio es un acto de buena fe. Como la buena fe de la señora Aguinaga en el tema de los amanes, en los terrenos entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Defensa. Es una conducta, es una impronta, es una franquicia. El socialismo del siglo XXI es una pandemia, es una peste. Esto no tiene salida mientras no vayamos, porque el Ecuador fue inoculado por esta peste. Tenemos que ir como se hacen las pandemias, ir a erradicar como la bubónica, la viruela, la papera, los siete cueros, la tosferina, el sarampión. Hay que ir a pulverizar esto. Entonces, ¿qué es lo que resuelve este convenio? Hidropastasa, De acuerdo. Odebrecht, ¿no es cierto? ¿En qué año? Yo no sé, en el año 2008, Ya. yo no sé por qué los asambleístas no avanzo a entender. ¿Por qué no consiguen los documentos? Yo sé que va a ser difícil, pero hagan lo imposible. Métanse como yo me he metido seguramente por las rendijas de las puertas. Porque los escucho hablar. Yo estuve en una radio antes pero de... ¿usted cree que es desconocimiento? O sea, vamos hablando en oro también. Ya, entonces es rabo de paja, ya, punto. ¿Qué dijeron cuando estaban en la asamblea? Los dos, él y ella. Como Sí, la ¿no? canción de Perales. Sí, claro. ¿Qué dijeron? Sí, estaban de paseo en Rusia con Correa. Mire lo que dice. Esto jurídicamente, y yo lo he conversado con varios, con abogados, con políticos, con periodistas. Dice, una vez cumplida la condición prevista en los numerales, etcétera, etcétera, y una vez efectuado el pago, transaron en 20, estos 10 millones, 210, lo transaron en 20 millones. 210 millones en 20 millones. Versus 20 millones. Ya. Entonces dice, una vez efectuado dicho pago, Ajá. a ver, asambleístas, por favor, con una carta a Hidropastasa, señor de Hidropastasa, a través de Serrano, ya, le solicito a usted informarme en qué cuenta se depositó el dinero y de qué forma llegó el monto, ¿no? Claro. ¿Fue transferencia? ¿O sacaron de una caleta de esas que tiene el Capo, el Chapo Guzmán, Escobar, Claro. y etcétera? Y el de Manabí, el oficial También, claro. Ya. Entonces, ¿en qué cuenta consta? Todo dinero público tiene que ingresar a la cuenta única. Es más, constitucionalmente lo definieron así. Se eliminaron las preasignaciones, etcétera, etcétera, Claro. etcétera. Ya. Entonces, una vez efectuado el pago, las partes darán por definitivamente terminadas todas las controversias derivadas del contrato de construcción y las acciones administrativas. Está bien. Este es un asunto administrativo. Este es un asunto administrativo. Aquí está. Contraloría General del Estado. Ya. ¿Ok? Glosa 6825. Monto de la glosa, Etus de San Francisco, 49.788.438.29, ¿no es cierto? Ya. Este es un asunto administrativo. Otra glosa sobre el tema de San Francisco.
53.715.798.01. Estas son las glosas. A ver, un acto administrativo no solo termina en un convenio transaccional. Se puede enunciar el concepto para, pero esto hay que irlo a desvanecer administrativamente en la Contraloría. Y para desvanecerlo hay que revisarlo de qué lo acusan y justificarlo, que le puso 20 quintales de cemento menos. No, aquí están las fundas. Claro. Así de sencillo. Ya, muy bien. Pero eso lo perdonan de un solo plumazo, y no solamente eso, sino los procesos penales también. Y dice, responsabilidad penal. allá voy, y dice, y mire usted, y dice este documento que esta plata, los 20 millones, con cargo a estas glosas. Con cargo a estas glosas, esto es, pero... Es una negociación de mercado. Chuta, no, usted está en la onda, pues, o sea, periodística, con su acuciosidad, como el felino que no es más veloz que la presa, sino que sabe a dónde va a girar. Pues aquí está, pues, 3.12. Este pago será imputable a las glosas 5882, que es esta, ¿Ya? y a la glosa 6528, que es esta, 6825, que es esta. Es una verdulería. Eso tiene que ser técnica y jurídicamente desvanecido. Claro. Porque una glosa puede ser, si no desvanecida, puede terminar en responsabilidad penal. Y entonces dice además que dará por terminadas las acciones administrativas, estas como en mercado. Pero de todas maneras, aquí está 20 millones versus 102. Estas dos, 102. Claro. Por lo mismo debieron haber sido técnicamente y jurídicamente desvanecidas para hacer pues, las sumas y las restas, qué queda y qué no queda. Dice, arbitrales, la de 210 millones. Ya. Arbitrales y o. Y es un imperativo. Pero además, o también, pues. Claro. Porque lo se refiere a lo judicial. Aquí no había nada civil, aquí había un juicio penal. Entonces, y o judiciales. Entendemos ahora por qué inventó el señor Correa meter las manos en la justicia. Porque ese fiscal, viendo esto, lo que tuvo que hacer es archivar el proceso. Solo hay una posibilidad de archivar el proceso de conformidad con la ley, ¿no? Con un auto abstentivo. ¿Existe? ¿Existe? Porque hay un asunto, mi estimado Wilman. El peculado es imprescriptible. Claro. Imprescriptible. Ojo, esto fue en el año 2008. Imprescriptible. Ahí hay una trampa. La ley de contratación pública que aprobaron dice que el ente controlador, la Contraloría, solo puede emitir resoluciones hasta 7 años después de cometido el delito. Infelices. Esto es una sinvergüencería con la complacencia de mucha gente. Y ahí es el punto. ¿Este tipo de acuerdos sin padrinazgo político hubiese sido posible? No, aquí no hay padrinazgo. Aquí hay sociedad. No nos engañemos. No, ni padrinos. Usted sabe que los padrinos en la primera comunión máximo le dan 5 sucres. Porque le escuchaba ayer en una entrevista con Diego Kendo, al Señor Glass, actual vicepresidente Jorge Glass. Dice que él no ha recibido un solo dólar partido por la mitad de manera ilícita, que sus cuentas son públicas y que sus declaraciones están allí. ¿Le cree? Yo le he contado a usted a través de los medios, no sé si sí creo que lo hice. Hubo un juicio histórico en México a un ministro de Hacienda, que 2 legisladores de apellido Cabrera, gemelos, lo llamaron, porque incrementó su patrimonio. Usted me nombra a mí, director de aduanas en Macará, y usted conoce mi departamento, y de pronto compro el castillo, me compro una quinta en Vilcabamba, no una quinta, me compro la Hostería Vilcabamba para mi uso personal, y tengo caballos, y me hago una laguna para tener un bote, pues a mí me encanta el puerto, pues, soy hombre de mar, Y usted, pues, como periodista, dice, este man.
Y además, de aquí a allá voy en un Porsche, como el loco Larrea. Y dice, este man, pues. No, si el sacristán vende velas y no tiene cerería, ¿de dónde pecatamea si no es de la sacristía? ¿No es cierto? Entonces Cabrera nunca firmó un documento. El ministro de Hacienda. Nunca firmó nada. Y se paseó en el legislativo en México. Y cuando salía se acercó a la curul y les dijo, ya ven, no me probaron nada. Que gana Cilia Glass ayer. No te estoy acusando de estúpido, te estoy acusando de ladrón. Por favor, pues, hermano. No te estoy acusando de estúpido, te estoy acusando de ladrón. No te estoy diciendo que tienes una escritura pública y tienes una cuenta en el Banco de Loja con 200 millones de dólares. No, sería un estúpido. Y estos pillos no son estúpidos, ¿no es cierto? Lo que son es flojos. Entonces, pero no se le va a probar nada. Pero verá lo que le va a... No. Espérese un momentito. El FIFA Gate. El FIFA Gate hizo una lección bien importante. Sí, claro. FIFA Gate. Eso significa que hay que hacer el seguimiento del dinero. Y si por desgracia pusieron $1 en los Estados Unidos, están de aquí. Porque se los sacarán del fin del mundo. Claro, les puede servir en principio que pusieron la prohibición en la Constitución de Montecristi de la extradición. ¿Por qué lo hicieron? ¿Usted recuerda cuando Escobar mató al ministro de Justicia? ¿Por qué fue? Sí, claro. Por la extradición. Los extraditables. Aquí son los investigables. De acuerdo. Pero es que usted se va a quedar sorprendido de lo que le voy a decir. Aquí el procurador dice que como oficio tanto del 2010 de julio, el Procurador General de Estado, de confirmar con el artículo 237 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con la letra E del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, manifestó su opinión en el sentido de que la celebración del presente convenio no contraviene normas del derecho. Aquí está el despacito del Contralor. Hay una canción despacito, despacito, muy despacito. Ya, no, esto es un despacito. Así camina medio en huevos. Odebrecht le siguió, fue a quejarse donde unos gringos. Ya. Le dijo, en el Ecuador me están haciendo esto, hermano. Y como tengo departamento para coimas, para ti también tengo departamento y con buenos honorarios. Odebrecht, pues, imagínense. ¿Ah? Entonces los señores de Odebrecht, de la empresa White Cas Lief, ¿no? En Washington, DC 20005-3807, Washington, estimados señores. ¿Quién se dirige a él? 2010. Y mire usted lo prolijo que es 2010, ¿no? 2010. 2010. Para ubicarnos mejor. Para ubicarnos mejor. O sea, que a mí no me cuenteas. Ya. 28 de enero de 2010. ¿Quién se dirige a él? El Procurador General del Estado, Diego García. Pero solo le voy a leer la última parte. En defensa de lo que puede asistir a la República de Ecuador, comunico a usted que esta Procuraduría está disponible para recibir a su representada en sus oficinas principales ubicadas en la ciudad de Quito. Punto seguido. No, punto y aparte. Me permito, le dice Diego García Carrión, me permito aclarar que esta es la primera ocasión en que la Procuraduría tiene noticia de la controversia que usted menciona entre el consorcio contratista de la Central Eléctrica San Francisco, miembro de ciertos inversionistas en dicho consorcio en la República de Ecuador. Recién en el 2010 el procurador se entera de la controversia. Y ya comenzó a funcionar nuevamente la central, con los arreglos mal hechos, seguramente. Ya. Porque perro que come beta, si no la muerde, la huele. Pero definitivamente. Yo quiero irme por el tema... ¿Se ve el despiste? Claro. Impresionante, ¿no es cierto? Impresionante. O sea, ingenuos no son. No, pues, pero si además Vandes le siguió un arbitraje en París al Ecuador. Porque el Vandes, para darle billete al Ecuador, pidió que los arbitrajes se hagan fuera. Dentro de este mismo contrato hay una opción de 9 millones por si algo ocurriera, pero citan o señalan la Cámara de Comercio de Chile, cediendo la soberanía, violentando la Constitución. No, eran muy soberanos, muy machos y todo. ¿Eran soberanos? ¿A quién? ¿Los nuestros? Claro.
Claro, súper soberanos. Por eso es que... Por eso sacaron la base de Manta Sí, y todo lo demás. sacaron a la base de Manta, pues la base de Manta dicen que era muy eficaz en cuanto al tema del control del narcotráfico. Claro. Así de sencillo. Y hoy vemos toneladas de droga que incautan para Operación Campana. Pero bajo ese tema, en esa lógica, licenciado, tan bien hecho, tan bien manejado, que las propias entidades, el propio abogado del Estado facilita y viabiliza las cosas, pues, ¿en qué va a terminar esto? A ver, yo escuchaba esta mañana a un funcionario de gobierno aquí en Loja, concretamente a José Picovita, y decía que su función es contribuir con la gobernabilidad. La gobernabilidad para ellos es la impunidad. Este país ha recuperado la gobernabilidad porque no ha caído el presidente. Pero este presidente, con lo que ha hecho hoy frente a ciudadanos, no voy a hablar solo de políticos, a ciudadanos de coraje, que tengan dos buenos riñones, ¿no? Y que tengan respeto por sí mismos, no habría durado una semana. Déjeme, a lo mejor me estoy jactando. Y yo le pido comprensión y hasta le pido que si me entiende así, le pido disculpas a la gente. Pero no puedo dejar de decirlo. Correa al Congreso no nos duraba 6 meses con pillerías. Pero si a los 30 días, a ver, nos posesionamos en enero, el 13 de febrero yo descubro el tema y salgo a la televisión de los pativideos, pues. Entonces no nos duraba Correa. ¿Qué hizo él? Cortarnos la cabeza. Claro. Así, y yo no respondo por el resto, pero estoy respondiendo por mí. Por mí, nunca bajé la guardia, pero jamás. Entonces, yo estoy seguro que sí va a pasar por una sencilla razón. Porque por suerte, dicen muchos que la globalización de repente trae problemas porque la empresa nacional corre riesgos. Yo creo lo contrario. La empresa nacional tiene que generar ideas para mejorar y competir. La globalización en este caso es nuestra aliada. La noticia va a entrar de todas partes y no van a poder encubrir. Cuando el señor Glass, a mí no me llama la atención que Glass diga, a mí no me han encontrado un sucre. A mí no me han encontrado un sucre. Entonces eso equivale a que los Odebrecht, que se nota que son unos hijos de vecina, son unos estúpidos, que le entregan $13 millones al tío por él, porque es lindo y porque es dueño de un canal. No, pues, le entregaron para que haga lobby con el sobrino, que es el que tenía el poder. Porque además cuando comienza este gobierno en el 2007, el señor Rivera era socio de su sobrino y su sobrino era empleado de él. Y él, como presidente del Fondo de Solidaridad Glass, lo nombró a él intendente de telecomunicaciones. Eso es como nombrar a Al Capone jefe de estancos. Fiscal les hizo así, perdónenme, les dio así, check a los asambleístas. ¿Cómo se les puede ocurrir llamarlo a fiscal para que informe? Claro. Para que informe sobre algo que la ley protege como reservado. Pero esa reserva es temporal, pues. Porque el momento que pasa la instrucción es público, pues. Claro. Es público. Y además para instruir, él tendrá que poner todo eso, pues, para instruir, pues, todas esas pruebas. Claro. Entonces él va a la asamblea mañana, viernes. Señores asambleístas, estoy a sus órdenes. Yo he pedido que esto sea público. Claro. El fiscal les dirá, estoy aquí dentro del enmarco de la ley. Cualquier información respecto de los edificios, de los focos, de los baños, todo está muy bien. Tenemos tantas oficinas, tenemos tantas computadoras, todo perfecto, todo marcha. También les quiero contar que me fui al Brasil. Y bueno, pues me fui a ver un partido de fútbol aprovechando que estaba allá y me comí una feullada a la salida y todo un brigado. Claro. O sea, no pero va a decir nada sobre bueno. el proceso, yo entiendo que ustedes no me preguntan, ¿no? Se les va a burlar, pues. Entiendo que ustedes no me preguntan porque yo tengo previsión de la ley, pues. Claro. Porque estamos en investigación, lo que se llamó hace poco indagación y lo que un poquito atrás se llamaba instrucción sumarial, ¿no? Entonces les va a decir, yo creo que eso no me van a preguntar, pues ustedes saben que no, me encantaría, pero esténse tranquilos que yo voy Es una bola de humo. De momento.
de momento. Porque en los juicios en el Brasil, el juez Moro los está procesando por las coimas que han hecho a todos los demás, no solo a los brasileros. ¿Allá? Claro. O sea, la esperanza está afuera, ¿no? Aquí. Ese es el punto. Y en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya tiene la lista de todo, punto por punto. Están puestos en entredicho, sospechados, hasta el vicepresidente. ¿La limosna no llegó a la corona? No, pues no la limosna, la coima. Sí, pero para hablar en términos religiosos, ¿eh? O sea, la limosna no llegó a la corona. Yo no tengo la menor duda que en esto están involucrados desde el pontífice, el supremo que todavía está aquí, no se va y no lo deja al otro, hasta todos los que pudieron haber estado Porque en la todo cola. el mundo, incluido la oposición, se quedan en Glass. ¿Y sabe qué? Se quedan y lo protegen, pues. ¿No? Cuando se lo descubre a Fabricio, él decía que a él le fue muy bien porque como hermano del presidente lo buscaban. ¿Ah? Lo buscaban, pues, y le fue bien, pues, en definitiva. ¿Ah? ¿Qué le parece? O sea, Glass tiene el tío. Sí. Correa tiene el hermano. Ah, pero por supuesto, pues. Es su hermano, pues. Sí, pero, Sí. o sea, ¿es el lobista o el medio, el canal para que llegue la limosna? Él mismo decía eso. El mismo Correa decía eso, que le fue muy bien. Vea usted, Odebrecht exigió el retiro de los juicios y le cumplieron, ¿no? Y lo sacaban a este ministro anticorrupción, al Cachito claro. Vera. Y todas las cosas que hablaba él. Aquí está el tema Chone Carrizal. Las irregularidades que determinó la salida de Odebrecht es que la constructora recibió un anticipo de $112 millones para construir la central Toachi Pilatón, de los cuales solo invirtió 7 millones. O sea, la lectura política es que todo el mundo está hablando del segundo a bordo, pero no del primero. Y eso es curioso. Son monotemáticos. Son monotemáticos, van tema por tema. Es decir, como que si a mí se me está incendiando la cocina, ¿no? Y el dormitorio. Yo no puedo aceptarle al bombero que venga a apagar primero la cocina. Tiene que traer un extinguidor para cada lado. Claro. ¿No es cierto? Escuché a un asambleísta de Creo, decía, a ver, lo van a defender hasta el último a Glass. Chuta, qué gran descubrimiento. Lo van a defender hasta el último a Glass. Porque si cae Glass, cae el otro. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. El tema tiene que ser, a ver, si es que Glass es el objetivo en principio, hay que tratarlo como tal. Y hay que entender incluso y moverle el piso de tal manera al que está de segundo, que el primero se ve obligado a entregarlo a los leones, pues. Este momento el pueblo ecuatoriano tiene ansias de que se aclare esto y que nos convirtamos en una sociedad civilizada y no corrupta como la que hemos estado viviendo. Es un asunto de subsistencia. Glass dice que si quieren, si quieren mi puesto, que vayan a las urnas, dice ayer. Igualito al patrón. O sea, y dice, hay un golpe de Estado en marcha. Ya. ¿No hay un asunto político también detrás que de pronto quiera generar el propio Moreno para deshacerse de Glass y tomar el toro por los cuernos con mano propia? No le haría falta al presidente Moreno buscar cómo deshacerse. Ya. Él tiene en sus manos cómo dictar un decreto y darle hasta vacaciones. Porque es el jefe del Estado. Claro. Usted recuerda que Correa decía, yo soy el presidente de todas las funciones. Claro. ¿Te recuerda? Sí. Si no me equivoco, es el artículo 147 de la Constitución. El hiperpresidencialismo. El hiperpresidencialismo. Ajá. Moreno puede decirle, ¿sabes qué? Tómate un descanso. Está caído. No tiene credibilidad. Él va y se hace el bravucón con Diego Kendo. Claro. Y seguramente irá donde, ¿cómo se llama? Donde Rosero. Irá a las radios. Es la estrategia. Pero cada vez habla idioteces. A ver, dice que hay un golpe de Estado. ¿De quién? ¿De Moreno contra él?
Segundo, el golpe de Estado es un delito de acción penal pública. Si él dice, tiene que precisar quiénes están tras del golpe de Estado. Los militares, los policías, los indígenas, que lo diga. ¿No ve que esto es una prueba de fuego para Moreno también, Sí. para poderse mantener en el poder? Y si es que es así, ¿cree que va a salir avante de esto? Yo creo que sí, porque ya por fin se va aclarando eso que generaron desde la Asamblea. El presidente de la Asamblea, con silencio y con cierta maniobrabilidad, le hizo entender al país de que él sería el sucesor. O sea, se va, sale Glass temporalmente, yo lo reemplazo. Claro. Se va definitivamente, a mí me eligen. Y de acuerdo a la Constitución, ninguna de las dos cosas funciona. No es así. El 150 dice que si hay una falta temporal del vicepresidente de la República, lo reemplaza con uno de sus ministros. Ya ocurrió, pues. Claro. Correa puso a la ministra de Salud cuando salió temporalmente. Sí, claro. Y dice el mismo artículo que en caso de falta definitiva, el presidente hace una terna. Pone 2 muertos y un medio muerto. Y sobre eso la Asamblea tiene que resolver. Y si no lo hace, en 30 días entra el medio muerto, que es el primero de la terna. ¿Cree que la suerte de Poli esté echada? O sea, regresará al país y si regresa, ¿cree que se salvará en el juicio político en la Asamblea? No, pues porque la Asamblea ha hecho todo para que no venga. Ya. Pero ese creo que es un cálculo terriblemente equivocado para ellos. Imagínense la bomba que significa Poli. Poli y la información que tiene. Solo 3 cosas le he indicado de la Contraloría. ¿Ah? Sí, pero y esa es la otra pregunta, porque Poli estará libre, porque públicamente lo ha dicho. Es más, las publicaciones en libros de Fernando Villavicencio, de Clever Jiménez, tienen sustentos de auditorías de la Contraloría, de las irregularidades. Inclusive, cuando se dijo que el Ecuador está perdiendo entre 3 y 4 dólares por barril de petróleo a la venta a los chinos. En el ¿no es caso cierto? de Cadena. Al parecer, visto de esa manera, el Poli habría hecho las cosas bien y los tendría del cuello a ellos. Pero, ¿cuán real es eso? ¿Es posible? La lógica dice que sí. Por los libros que usted dice, es información que le han sacado de la propia Contraloría. Claro. No necesariamente Carlos Poli debe haberles entregado. Ajá. Hay 1000 formas. Pues. Usted sabe que las rendijas de las casas es por donde se han conseguido, todo se ha conseguido, hasta uno, sí, por las rendijas de las casas. Sin duda. Pero no hay que olvidar que Capaya, en sus revelaciones, pero una cosa es Capaya. En el contexto le dice, contésteme una pregunta, le dice a Carlos Poli. ¿Usted recibía maletas con dinero en la Torre A del Swiss Hotel, en su departamento? ¿Maletas con dinero? Yo voy a hacer una revelación. ¿Sí o no? Le dice. Yo voy a hacer una revelación que a nadie les he dicho, porque no ha habido la oportunidad. Solo le pido que revise qué fecha fue designado en la terna Carlos Poli, si no me equivoco, fue un 20 y pico de febrero. Ya. Porque nosotros nos destituyen el 7. En esa torre nos reunimos. Yo estuve ahí. Ya. ¿Conoce usted el departamento de Poli? No es que estoy diciendo yo el burro primero, no. Por si acaso yo estuve ahí. Carlos Poli, su abogado Acosta, que en esa época era presidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Ya? Fausto Cobo. Ya, de Sociedad Patriótica. Carlos Poli, ya dije. El vocal León y el vocal Valverde y el vocal del PRIAN, ya mismo le digo. Porque nosotros manejábamos la tesis de impedir la Asamblea Constituyente. Y me ratifico en eso 1000 veces. Y podría coger arma al brazo, un buen palo, ¿no es cierto? Volviendo atrás. Y tanto boquiabierto, dijeron, no nos conviene. Yo capitaneaba, si se quiere, no Asamblea Constituyente. Y esa mañana, este cachafaz de Acosta había dicho alguna cosa que se le burlaba a Correa. Entonces le digo, oye, Alberto Acosta. No. El presidente del Tribunal Supremo, que soy abogado de Carlos. Ya. Entonces, de Carlos Poli. Entonces,
Le digo, oye, te escuché en la televisión. Ah, dice, y así le voy a seguir dando. Digo, no puede hacerse la Asamblea Constituyente. Vamos a Venezuela, vamos a Nicaragua, vamos a Bolivia. Hay que impedirlo a toda costa. No puede haber Asamblea Constituyente. Esta es una impronta castrochavista. Y todo planificado. Todo planificado, perfecto. O sea, Poli tampoco estaba de acuerdo al constituyente. Y ya mismo llego a eso. Entonces, muy bien. Bueno, estaba ahí, estaba Lucio. Él había sido secretario de la presidencia con Lucio. Estaba ahí Lucio. Obvio. Estaba ahí Lucio. ¿No? Entonces, nosotros habíamos designado en la terna, encabezando la terna a Carlos Poli. Segundo puesto estaba el doctor Mora Bowen. Ya. Y en tercer puesto, si no me equivoco, era Carlos Larrea. Si no me equivoco. Ex secretario jurídico de la presidencia de Lucio. Y bueno, ya, quedamos en eso. A luchar contra la Asamblea Constituyente, a luchar contra el socialismo del siglo XXI, a fajarnos contra esto, a darnos en las calles. Ya, pues muevan. Pídanle a la gente que nos apoye, que no sean tan... que nos apoye para ir a enfrentar a este infeliz. Este es lo peor que le puede pasar al Ecuador. ¿Cree que no tenemos razón? Yo estuve en esa reunión, delegado del PRIAN. Se terminó la reunión, perfecto, hasta luego. En ese departamento donde dice Capaya, ahí en el Swiss Hotel, ingresando por la calle Cordera, mano izquierda, se va a los ascensores en la Torre A. Es en la torre de departamentos. ¿Y qué ocurre? Que al otro día designaron a Carlos Poli. Lo designó Correa, porque él tenía que escoger uno de la terna. Claro. Lo escogió a Carlos. Y a la semana nos destituyeron. ¿Qué negociaron? ¿Qué nomás negociaron? A ti te digo, Acosta. ¿Ya? Y lo desafío, donde sea, cuando sea y como sea Acosta, el abogado de Poli, que me desmienta. Que me desmienta. Porque un día me le subí en el parterre en mi carro, quería destaparle los zapatos. No que sea pasar la llanta, no. Le dije, algún día nos veremos. Porque este es el gran causante. Y tenían como cómplice al presidente del Congreso. Que el presidente del Congreso, cuando se reúne con Patiño, yo tengo el video, y está publicado, se lo voy a enviar al link, donde al salir de una reunión vendiendo al Congreso, le dicen a Patiño, oye hermano, llámalo a Cruz. ¿Quién era Cruz? El delegado de Odebrecht en Quito. Le dicen, llámalo hermano por el tema del Chone Carrizal. Está la grabación. Y le dice, entonces, sí, no te preocupes, sí, pero dile que nosotros hemos venido a hablar contigo, o si no, después otros se hacen los comedidos, que para ir a recibir el billete. Entonces, Poli no está libre de esto. ¿Está manchado también en el tema? A ver, él tiene la información equivalente a aquel que tiene las claves en los Estados Unidos del arsenal nuclear. Ese es más importante que Donald Trump. Todo el mundo esperando la lista de Odebrecht por un monto de 33.5 millones de dólares. ¿Usted tiene escepticismo que sea tan poco? Sí, por un lado. Y segundo, pero se ha denunciado una cifra, 223 millones de dólares que habría perdido el Ecuador en la venta del petróleo a nivel internacional. 223 millones de dólares. Frente a 33 es una minucia, es para el lunch, ¿no es cierto?, del recreo. Alguien puede decir... ¿Por qué eso? ¿No es curioso eso también? Alguien puede decir que esto es, de que esta es coima pura, 33 de coima, ¿no es cierto? En la otra pérdida hay una serie de factores, que porque bajó el precio, que etcétera, etcétera. Pero lo uno y lo otro es monumental. ¿Y las eléctricas? ¿Por qué será que no ha habido una oferta con esa ley copia de la ley de modernización de 1992, ¿no?, de las alianzas público-privadas? Entonces todo el mundo está en el hueso. ¿Y la carne? Era un imposible pensar que llegaríamos a donde hemos llegado. Era un imposible. Y yo creo que hemos avanzado, creo que el país está enterándose de más cosas. No estaríamos hablando aquí, Wilman, de no haber llegado a este estado de cosas. Créamelo. Y ustedes van a tener un trabajo todos los días impresionante. Licenciado, finalmente, ¿qué tiene usted que no tiene el resto para decir y denunciar las cosas y que no le pase nada?
sin guardaespaldas. El presidente dice que tiene 21 guardaespaldas. Ahora, sin guardaespaldas. O sea, ¿cuál es la clave suya? ¿Cuál es el asunto? No, yo no creo que sea tanto así como para tratarlo medio espectacularmente al tema. Alguna vez que hubo una crisis política muy duro en el Ecuador, pero muy fuerte, y me tocó a mí frentear ese tema. Yo ya no voy a hablar de los protagonistas, ni mucho menos, porque así es la vida, pues, o sea, alguien me llamó un día y me dijo, la mejor protección que tiene una persona es decirlo en público, porque si lo callas, te terminan de callar, en público. ¿Qué pueden hacerme a mí? ¿Me pueden pegar un balazo? O sea, ¿en qué les beneficia? ¿En qué les beneficia? No, pues si el tema ya está a la luz pública. Lo que ocurre es que pasó algo en este gobierno bastante preciso, no es ni raro, es de acuerdo a los personajes. Los que no estuvieron con Correa los 3 primeros años fue porque Correa los despreció. Todos querían estar con Correa. A nosotros nos perseguían en las calles. A mí me sacaron tomas en la televisión insultando al sagrado ser de la casa. Porque me insultaban, pues. Porque este imbécil infeliz de Velasco llamaba por su radio que vayan a mi casa a arrastrarme. Era terrible. Un día en la sala VIP del aeropuerto de Catamayo le dije, ahora repíteme, pues. Casi se muere. Y estuvo ahí con, ¿quién dicen que es su pareja? Con otra asambleísta y la asambleísta Romo. Y la asambleísta Romo me saludó muy atentamente. Freddy, ¿cómo está? Y claro, me detuvo, pues, porque era terrible la persecución. Una de mis hijas una noche me llamó con unos nervios brutales que hasta yo me preocupé. Y para ir a la casa tuve que llamar a unas 2 personas y decir, oye, ¿sabes que estoy yendo a la casa? Solo encontrémonos en la puerta. ¿Por qué? Porque así es esto. No. Y todos quisieron ser correístas. Solo porque le pongo 2 ejemplos. Fernando Villavicencio está exiliado. Sí. Quinto Pazmiño, usted ya lo nombró. O sea, Clever Jiménez. está sentenciado. ¿Quién lo protege a Freddy Bravo? Yo sé que usted lo dice de buena fe, pues. Sí, le llama la atención. No pasa nada, no pasa nada. Por ahí vi que había hecho un comentario, un tipejo que se las oficia aquí no lo van a nombrar ni de lejos, ¿cómo se llama?, de analista, haciendo una insinuación de que seguramente yo con Correa hasta me llevo. No, ha sido muy fuerte lo que le he hecho yo al correísmo. Incluso sí, claro, en los medios, en muchos medios, he tenido restricción. Alguna vez me dijo un periodista de una radio de Quito muy importante, me dijo, Fredcito, pero vamos piano, dice, porque usted es terrible, arriba lo están escuchando. Sí. Es que eso ha sido duro. Me lo han dicho a mí también. Así que por eso le pregunto, o sea, ¿cuál es su clave? La única clave son los documentos. Aquí están los documentos. No he dicho nada que no esté documentado. Por eso es que incluso cuando me dicen, ¿no será que este man de Correa es medio? Le dije, no. Cuando me traigas la prueba del vulcanizador, ahí podemos hablar de eso. Yo de eso no hablo. Licenciado, gracias por conversar conmigo esta vez. Muchas gracias, Wilman. Yo feliz. Gracias al licenciado Freddy Bravo, activista político en nuestra provincia de Loja, en Ecuador. En esta ocasión, gracias a ustedes también por seguirme. Sigan suscribiéndose a este canal. Hasta la próxima semana.